Está grabando, dale. Está mudo todavía. Dale. Hey, buenas, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su podcast, El Tori y el Ray. Hola Ray, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy ¿Cómo está bien, súper todo? contento, más cerca de alcanzar esa meta, de llegar a los 25 episodios. El día de hoy estamos grabando el episodio número 20 del podcast del Tori y el Ray. Hoy día 1 de mayo, día del trabajo. En, Ay, sí, hoy es día del trabajo. sí, y Y hoy, no, ajá. inicialmente en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá y algunos países latinos, hoy celebran el Día del Trabajo. Eh, bueno, a ver, es al contrario. En muchos países celebran el Día del Trabajo hoy, 1 de mayo, pero en Estados Unidos y Canadá lo celebran en septiembre, no lo celebran hoy. Porque hace unos cuantos años hubo una manifestación el Día del Trabajo y lamentablemente hubo varios muertos. Entonces, para no asociar una celebración con un día trágico donde fallecieron varios manifestantes, pues en Estados Unidos no se celebra hoy, ni en Canadá, el Día del Trabajo, sino que se celebra el primer lunes de septiembre. Oh, wow. Oh, vaya, interesante. Pero entonces, ¿y de qué va esa manifestación? ¿Qué fue lo que pasó el día del trabajo en Estados Unidos y en Canadá? Eh, Seguro una los, protesta y vaina los así. sindicalistas estaban protestando por mejores condiciones laborales. Y Mm, lamentablemente algunos no estaban manifestando de la manera más pacífica posible y la policía tuvo que utilizar la fuerza para preservar el orden público. qué triste, en verdad. Pero nada, entonces, cambiando a temas menos trágicos, ¿qué lo que? Dime a ver, ¿cómo fue tu semana? ¿Qué hiciste esta semana? ¿Pasó algo interesante? Oh, sí, sí, pasaron muchas cosas interesantes. Entre ellas, escuché el podcast de Aguacatico porque lo vi en tu perfil. Mm, Entonces, eh, voy a hacer un review del capítulo que ellos promocionaron acerca de las series que no envejecieron bien. Pero antes de hacer este pequeño review sobre el podcast de Aguacatico, yo sé que alguna relación tienes con ellos porque sé que en un momento participaste en el podcast, fuiste invitado en un capítulo del podcast de Aguacatico. Entonces te quiero preguntar, ¿qué relación tienes con los creadores del podcast de Aguacatico? bueno, nosotros somos panas de hace un buen tiempo. De hecho, es súper weird, porque yo soy amigo de... la gente que corre el podcast de Aguacatico son Lidia y Víctor, se llaman. Entonces, yo conocí a Lidia, creo que fue por Twitter, por Facebook, fue por una vaina de social media, así que, porque ella es muy, eh, tiene un buen vibe, así como bien sarcástica y como muy cool. Entonces, nada, eventualmente eso evolucionó a una amistad de que nos conocemos desde hace años y ya, o sea, son amigos míos, amigos de la vida, vamos a decir eso. ¿Mm? Bien, bien. Yeah. Full Y, disclose. y Lidia y Víctor, ¿son pareja? ¿Tienen algún tipo de Mm. relación distinto de la amistad ahora mismo? Ah, sí, perdón, yo pensé que estaba implícito. Sí, ellos son esposos, o sea, esposo y esposa, y, y ya, esa es la tipo de relación que tienen. Ok, excelente. Entonces, dicho esto, voy a dar mi review. Algo que me llamó la atención es que ellos utilizaron un eslogan que de una manera u otra la hemos utilizado nosotros. Ellos pusieron en la publicación de Instagram el podcast de Aguacatico, tu podcast favorito para fregar. Y precisamente lo estuve escuchando mientras estaba fregando. Y Hey, nice. es increíble la cantidad de gente que escucha podcast mientras está fregando. Yo mientras doblo ropa, mientras friego, mientras lavo la ropa, pues usualmente escucho podcast. También cuando estoy haciendo actividades misceláneas como armando una mesa, armando cualquier cosa que no me requiera mi atención al 100%, pues aprovecho el tiempo para o escuchar audiolibros o para escuchar podcast. Dicho esto, eh, me pareció de muy mal gusto el hate que le tiene Víctor a Camilo. Camilo es un artista pop y como todo artista pop, pues es el target, es el blanco para el odio colectivo. Pasa, por ejemplo, con Ricky Martin, eh,
mucha gente lo odia, simplemente por ser artista popular. Justin Bieber, ni se diga. Y esto es una característica recurrente. Y yo entiendo que a ti no te gusta la música. A mí particularmente no me gusta la música de Camilo. La encuentro hueca, la encuentro ¿A ti no vacía. te gusta cómo él rima? Cómo él rima. Hay una canción que dice de que una palabra termina con cucu y después la otra palabra, en vez de decir sustituto, le pone sustituto. Y es como que o sea, a mí me dio un maldito cringe. Como que, sorry, salió mal. Entonces, tú estás diciendo que a ti no te gustan las rimas de Camilo, no te gustan esas No me canciones. gustan las rimas de Camilo, más sin embargo, no lo hago algo personal. De No, hecho, no. Camilo como persona me parece una persona lúcida, interesante, profunda. Quien no conoce a Camilo, yo les recomiendo escuchar la entrevista que le hizo Roberto Martínez en la Ciudad de México a Camilo. Esta entrevista se publicó el día 2 de abril y está disponible en YouTube, está disponible en Spotify. Y ahí tú vas a ver que Camilo es una persona que tiene un cierto nivel de elevación espiritual, se enfoca en las cosas importantes en la vida, el amor, la esencia, incluso profundiza en temas de filosofía. Y es una persona que ama lo que hace. Y es una de las pocas personas que viven y hacen dinero de su pasión. En este caso, de crear música. Entonces, Eh, Perdón, no quiero ser que es que me dio como, Camilo, ¿qué? ¿Defendiendo a Camilo? A este espacio. o sea, Pero, te repito, no me gusta su música. Pero de ahí a descalificarlo como persona, a tenerle mala voluntad, porque lo que decía Víctor es que el pobre Ricardo Montaner tiene a Camilo casado con su hija. Es una maldición. Imagínate tú en una cena de Navidad tener a Camilo en la mesa. Después que invertiste tanto dinero en la educación de tu hija y que termine con Camilo. Eso ya es algo personal en contra no, de yo creo que él Camilo. estaba siendo hiperbólico. Hey, soy super bias. A mí no me hagan caso. Todo lo que yo opine del podcast de Bocatico, de su gente, ya yo hice mi disclosure del tipo de relación que tengo con ella. Yo creo que él estaba siendo hiperbólico. Y estaba haciendo un bully, porque estaba diciendo, y ese bigote tan feo, Ay, totalmente es el un pobre, el bully, es pobre un bully. Camilo, le estaban haciendo bullying. El pobre Camilo Sí. que no tiene forma de defenderse. ¿Sabes qué? Deberíamos hostear un debate entre Camilo y Víctor y hacer que Camilo venga al podcast y Yo que va. he escuchado por el mismo medio podcast a los dos, mi percepción, que no es la realidad, no, mi percepción es que Camilo es más maduro y más inteligente y con más formación de filosofía y con una realización más alta en la vida. Es mi percepción. Bueno, ok. Pero nada, el caso es que independientemente es que, no, yo creo que Víctor simplemente estaba siendo hiperbólico porque el pana es como más de onda rockera. Entonces, de esta gente rockera que como que el pop le da medio, espérate, déjame yo moverme para otro sitio. ¿Tú entiendes? Como, o Ujú. sea, como tiene la misma onda rockera que tú, pero él es menos tolerante al pop. Yo creo que ese es más o menos la onda por la que él viene. Y quizá por eso es tu percepción, porque simplemente lo agarraste comentando una vaina que a él no le gusta. Y Está él, bien, pero una cosa es bueno, que diga, no me gusta la canción, son repetitivas, siempre empieza con lo mismo, mira, el mismo lick de la guitarra, luego silbando, eso yo lo entiendo y estoy de acuerdo con él, pero de ahí a decir que su bigote es ridículo, que Ricardo Montaner tiene mala suerte porque su hija se casó con él, ya eso es eso lo es que muy voy, distinto. haciendo hiperbólico. Estaba haciendo hiperbólico, creando outrage y ya, o whatever. I don't know. Habrá que ver. Habrá que invitarlos un día al podcast del Tori y el Ray. A veces se arma un repelpero. Y ya. No, muy funny. Pero sí, sorry, sigue con tu review. Dale. Eh, y me llamó la atención también, ellos estaban hablando de varias series. Yo escuché las dos primeras, porque ya cuando él habló en esos términos de una persona, independientemente de quién sea, ya yo no pude seguir. Pero yo escuché las dos primeras, que fueron el review de Betty la Fea y el review de Friends.
no me gustó ¿cómo se llama la chica de ese podcast? Lidia. Lidia. Lo mismo no me gustó, que estaba haciendo juicios de valor. Estaba diciendo, pero ya claro, aquí ella estaba hablando de personajes. Estaba hablando, este personaje hizo esto, esto, esto y aquello, por consiguiente, esta persona es un cerdo. Entonces, a mí no me parece bien. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? No estoy defendiendo a alguien. Si alguien hizo... Personaje de ficción ahí, no sé. Una persona de ficción, pero usar calificativos fuertes que no voy a mencionarlo, que no son palabras que uso en mi diario vivir. Utilizar juicio de valor por quien sea es una mala costumbre, es una mala acción de juzgar a los demás. Okay. I don't know, like, I don't know. Bueno, de hecho yo venía hoy con agenda de ver si hablábamos precisamente del mismo tema que hablaríamos. Pues ya, yo puse mi posición, ahora habla de tu posición, no tenemos que estar de acuerdo. Y sabía, por eso hice el disclaimer, por eso te pregunté de antemano, si los conocías, porque mi crítica no iba a ser buena. Yo lo había escuchado antes, el podcast, nunca he podido escuchar un capítulo entero. Me sorprende que llevan 3 temporadas, me parece aburrido todos los capítulos que he escuchado. Ni siquiera el que participaste tú lo pude escuchar entero, me aburrí. Pero bueno, dale. Y fíjate que no estoy diciendo juicios de valor. No estoy diciendo Lidia es tal cosa, Víctor es tal cosa. Estoy diciendo objetivamente, mi percepción, yo me aburrí y lo tuve que quitar. ¿Son malas personas? Estoy convencido de que, y más si son amigos tuyos, y por la forma que habla y se expresa, estoy convencido que no son malas personas, no soy un hater. Sé que tiene mucho que aportar y qué bueno que tenga 3 temporadas, pero a mí no me gusta su podcast y tengo mi derecho de expresar mi opinión. No me gusta, me parece aburrido, pero qué bueno que lo hagan, habrá quien le guste y síganlo haciendo. Y usted que está viendo este podcast, vaya a escuchar a Aguacatico, que probablemente le guste. Dale, ¿qué tienes que hablar de ellos? No, nada, está bien, ya. Tiene que haber un balance. Que lo que sé que yo diga va a ser sesgado, porque ellos son amigos míos. Pero es bueno que haya un balance, que la gente escuche las dos campanas, que escuche la percepción de Aguacatico de alguien que no le gustó, que le encuentra aburrido, que le encuentra burlón, y la perspectiva de ti, que es una persona que sí que te gusta, que hasta has participado como invitado de ese podcast. Bueno, yo creo que un podcast bien y es como que el podcast en sí no es el producto de Aguacatico, veámoslo como lo que es un business, right? O sea, tiene la vaina en social media, ellos hacen cosas de vaina digital, ¿cómo que se dice? Marketing digital y ese tipo de cosas. So, como herramienta complementaria a la identidad de Aguacatico, yo entiendo que le va perfectamente, porque los mismos principios que se ven en el social media, que como de ser un poquito sarcástico y quizá un chin pretencioso, pero a la vez como yo odio a la gente pretenciosa, ese tipo de actitud, como tú llegaste a ver Daria en MTV. Sí, claro. Right? Ajá, que Daria era como, hey, like, a mí no me gusta como la gente fake, pero a la vez, en cierto modo, ella caía en un arquetipo que era medio pretencioso porque medio se creía un poquito más allá de la gente ordinaria, right? Uh-huh. Como cualquier gente que fue adolescente en los 90, early 2000s, vamos a decir así. Hola, ese es más o menos el vibe que tiene. Que yo entiendo que ese es el vibe que yo tengo también, como la esencia, el feel que yo más o menos doy. Y es como que congenia conmigo. Vamos a decirlo así, en cierto modo. Entonces, no sé, like, sí, si eso es algo que alguien que esté escuchando entiende que le puede gustar, pues, que lo dé para allá y lo escuche y ya. Pero ellos también tienen, sí. Ellos tienen varios capítulos que hablan de cosas que son puntuales por ejemplo, de que cómo ser más organizado. Por ejemplo, Lidia es súper, una gente súper clara. O sea, como, hey, mira, esto tiene que ser de esta forma, de esta manera. 1, 2, 3. ¿Verdad? Y es metódica. Entonces ella habla
creo que 2 o 3 capítulos ellos hablan precisamente de ese mismo tema, de cómo ser organizado, cómo manejar tus finanzas y ese tipo de cosas. Pero mi opinión es súper sesgada. Ellos son amigos míos. No crean nada de lo que yo digo. Vayan, escúchenlo. o whatever. Y como siempre he dicho, el podcast no me gusta, pero me encantaría cuando yo vaya a República Dominicana sentarme a tomarme un café y hablar con ellos. Soy una persona súper abierta y estoy seguro de que voy a pasar un buen momento cuando me siente a dialogar con ellos. ¿Te atreves, Tori, tú a decirle que escuchen el capítulo de hoy, capítulo número 20, donde hemos dedicado, mira, ya vamos por 15 minutos, 45 segundos de grabación y le hemos dedicado más de 10 minutos a hablar de ello? No, sí, yo lo voy a decir, yo lo voy a amortiguar, a decir, hey, mira, chequéate, mira que lo que. Dile que empiece por el minuto 16, en el que digo que le mando un gran saludo afectuoso a la gente del podcast de Aguacatico, mucho amor, buenas vibras, los quiero mucho y ojalá pueda conocerlos un día. Dile que escuchen eso, el minuto 16 y luego. Sí, después. Está bien. Bueno, y, hey, también no todo le puede gustar a todo el mundo. No todos los podcasts pueden ser podcast del Tori Ray, ¿verdad? O sea, posible. Ya, like, sorry, mentira. Like, it's fine. Pero tú ves, como que. Ya, no, es cierto, ¿no? No, ningún programa, ningún podcast, ninguna emisión puede ser del agrado de todo el mundo. Es imposible, ¿no? No puede ser todo para todos, ¿no? O sea, ¿sabes qué yo creo? Yo creo que si quizá en vez de hablar de el tema de Camilo, ¿verdad? Como... Porque también tú eres muy anti... como hate. Like, tú prefieres mejor... Hey, yo prefiero escuchar a alguien hablar de algo que le gusta que escuchar a alguien hablar de algo que no le gusta, porque eso a mí que me importa, seguro a mí tampoco me ha gustado, o lo que sea, o sí. Quizá está hablando de algo que a mí sí me gusta y está diciendo que no le gusta, y eso a mí no me suma, right? Uh-huh. Creo que esa es más o menos tu lógica. Exacto. Entonces, si ellos se ponen quizá y hablan de algo que a ellos les guste, se ponen a hablar de, I don't know, como dije, Victoria es muy rockero y vaina. So, hey, del mismo documental de Héroe del Silencio, quizás si hubiesen podido hablar de eso, quizás no te molesta tanto. No, y la manera también, sí, por lo que tú dijiste. Pero ya habría que hablarlo con ellos, habría que decirle, hey, ¿qué es lo que? Y ya, yo les mandaré esto. Miren, ahí tienen feedback de Rey Delta, go for it. Y ya, a veces te invitan y tú sales en un episodio. Y ya, Nice. Oye, ahora que mencionaste el documental de los Héroes del Silencio. ¿Lo viste de nuevo? Lo he visto 4 veces ya. Yeah. Te iba a preguntar que si lo viste ya. No pude sentarme a verlo. Sorry, esta semana fue horrible. Pero no pude sentarme a verlo. Y ya salió ayer el playlist de ese documental. Salió en Spotify. Y ayer también, viernes 30 de abril, salió el single de Caramelos de Cianuro, que se llama Booty Call. Caramelo de Cianuro está dividido, ya solamente quedan 2 integrantes, que es el ruso Pavel y Asier Casalis, el vocalista. El guitarrista se había ido hace un tiempo ya porque él es diseñador gráfico y él quería dedicarse a su carrera de diseño gráfico, no quería tener una vida tan inestable. Y no quería ser famoso con mujeres por doquier y excesos y mujerzuelas y juegos de azar. Pero él dijo que no descarta que en algún momento vuelva a unirse, pero quedaron en buenos términos, simplemente fue eso, ¿no? Por el tema de la familia, ¿no? De que cuando tú tienes un trabajo como el de un cantante o un integrante de una banda de rock, pues tú te pasas fácilmente 4 meses del año fuera de tu casa. Entonces, ya cuando uno tiene una familia y eso, ya son cosas que uno reconsidera. Bajarle la intensidad, que a veces hay que sentar cabeza. Uh-huh. Yo tengo muchos amigos que tienen una
vida parecida, porque yo trabajo en el sector de geomática marítima y no voy a abarcar mucho, pero básicamente la relación es que muchos de las personas que trabajan conmigo precisamente pasan hasta 5 o 6 meses al año en un barco, trabajando en un barco en alta mar, fuera de sus familias, ¿no? Entonces también sí que, como te imaginarás, hay muchos que no tienen familia, que en algún momento se casaron y ya no están casados por esa dificultad de pasarte la mitad del año sin ver a tu familia. No, sí, eso parece bien fuerte, como que, wow. O Y sea, en el caso de mis compañeros de trabajo, a ellos les gusta, pero bueno, para mí no me llama la atención pasarme la mitad del año en alta mar trancado en un barco. Esa sería la pesadilla de alguien claustrofóbico, imagínate tú. yo digo que pudiera ser algo heavy, porque tú no necesariamente tienes que estar abajo en el barco, tú puedes estar en la, like, hay espacio, no hay bulla. Está bien, pero tampoco, Ay, no es que tú estés en un crucero, relajado, en un jacuzzi, leyendo. Tú estás trabajando 7 días a la semana, 12 horas al día. bueno, sí, ok, pero no. De hecho, hasta más de 12 horas fácilmente, porque no hay otra cosa que hacer en el barco que no sea trabajar o dormir, ¿verdad? Eso sí, que como tú te imaginarás, a esa gente le pagan la verdadera paga. Nice, nice, que heavy. Deberían, Pero como porque dicen, no todo el dinero se coge. Y claro, mis amigos que hacen eso les gusta. Imagínate, y te gana en 5 meses, te gana más de $100,000 americanos. Pero coño, o sea, oh, trabajando 7 días a la semana, 12 horas al día. está bien, pero ¿dónde yo aplico? Yo quiero aplicar para ver, para un amigo mío. Bueno, pues ya tú sabes, estudia en la Ey, Universidad Ingeniería Spotnam, Geomática. Y he conocido muchos Spotnam, latinos aquí. En mi país, en República Dominicana, no la ofrecen esa carrera, pero en Venezuela, en Colombia, en Cuba la ofrecen. Y ingenieros geomáticos vienen aquí y se dedican a esa labor. wow. Para que tú veas, hoy en día está muy en boga lo de tecnología y lo de ser y que ingeniero de sistemas, ser programador. O sea, como que todo el mundo tiene en mente como las mismas 5 carreras, 5 o 6 carreras, de que o soy médico, o soy abogado, o soy ingeniero civil, o soy ingeniero de sistema, o soy ingeniero industrial, o la sexta, administración. Ujú. Pues como que n- la mayoría, o sea, esas son como las 6 carreras mainstream que todo el mundo piensa, pero hay pilas de carreras por ahí. Está esa, ingeniero geomático, o sea, like, no, primera vez en mi vida, hoy, primera vez que escucho el término ingeniero geomático. Y eso está súper heavy. Y pagan bien, aparentemente, según lo que tú dices. Si está relacionado a lo que tú haces, es una cosa sumamente interesante porque como que eh, ustedes ven la estructura del fondo del mar, ¿no? Una Ajá, cosa así. sí, ajá. O sea que ustedes están descubriendo cosas que están aquí en el mundo que nadie ha visto todavía. Que van a ser la primera gente que ven el suelo del mar, posiblemente, quizá, no sé, o de las primeras personas que ven cosas que están en el suelo del mar que nadie más ha visto. Son ese tipo de gente, ¿verdad? Los ingenieros geomáticos, ¿right? ¿Tú Ujú. voy por buen Sí, camino? sí, sí, sí. Ujú. Exacto, tú ves, está ingeniero geomático, eh, no sé, está la ingeniería química, está, I don't know, hay muchísimas carreras que no son mainstream, que suenan súper heavy, como es. Está la biotecnología, que en República Dominicana sí que se está desarrollando. Hace muchos años que se construyó al lado del Parque Cibernético un edificio entero consagrado a la biotecnología. O sea, que es otra carrera, digamos, que ahora, pero por ejemplo, esas vacunas mRNA de Pfizer y de Moderna son productos de la biotecnología, de la bioingeniería. O sea, que son carreras del futuro, ¿no? Son las primeras vacunas del mundo usadas ya en producción, utilizando tecnologías de bioingeniería. O sea, que son carreras del futuro. Oh, wow, tú ves, eso está genial, eso está heavy. Yo quisiera conocer más gente con carreras así interesantes y raras. De que, hey, ¿qué tú haces? No, mira, yo voy ahí donde está ese volcán y yo meto un palo de hierro y yo mido en qué temperatura sale. ¿Tú te imaginas? De que, segurito es una carrera. O eso es parte de un proceso de una carrera, la era así. Oh, cool.
Y hablando de carrera y de trabajos poco convencionales, algo que me llama la atención de Canadá, donde vivo, es que hay escuela para todo. Por ejemplo, si tú vas a ser un barbero, pues en la universidad te dan la carrera de barbería, te enseñan en la universidad a ser barbero. Si tú vas a hacer... ¿Perdón? Hay una cosa que se llama Trade School, creo que le dicen en Estados Unidos, que es como una escuela técnica. Ajá, es un community college, que te dan una carrera técnica de 2 años. De 2 años, exacto. Entonces, barbería sería como una cosa así, ¿verdad? Como una cosa de Exactamente. educación continuada, lo que se No dice. es educación continuada, entra dentro del esquema de educación superior, tipo ITRA, ¿no? Que es un instituto técnico de Ajá. educación superior que te dan carrera de 2 años. Ujú. Ah, que es como un tecnólogo en barbería, ¿verdad? Exactamente, un técnico en barbería, sí. Ajá. Y así hay por ejemplo, reparación de aire acondicionado Exacto, o y eso también existe en República refrigeración. Dominicana. El mismo Infotep y el Instituto Tecnológico de San Luis, pues también tiene un técnico en repostería, en ebanistería, en diferentes labores del diario vivir. Y otra de las cosas que me llamó la atención es que hay una escuela para cómicos aquí en Canadá. Si tú quieres dedicarte al stand-up, el stand-up no es algo fácil. Y si para tú hacerlo bien, considerablemente, digamos de manera decente, que el único que me viene a la cabeza es Carlos Sánchez, no es fácil. Y tú has visto que mucha gente que tienen años viviendo del humor no han podido incursionar en ese terreno. El mismo Raymond Pozo, Y el, Miguel Céspedes, que viven de eso y le va muy bien, no y han el de podido una incursionar historia. en el arte de los monólogos, arte escénica, stand-up comedy, porque no es fácil y requiere mucha preparación. Yo tengo una historia con eso. Yo estaba cogiendo un curso de stand-up comedy. Me quemé, obviamente. Yo tengo cero timing y no tengo encanto ni nada. Pero entonces, el pana que estaba dando el curso lo contó. Dije que una vez uno de esos humoristas que son de, ¿sabes? Opción de la 12, humor malo. eh, objetivamente. Entonces, yo digo así objetivamente porque yo sé que tú vas a reaccionar como... Porque, o sea, el humor es subjetivo. Pero anyway, entonces el pana fue y una noche dijo, de que, hey, dame el micrófono, yo voy a hacer un showcito ahí, eso es stand-up, eso es fácil. Y dije que el público entero se quedó apagado. O sea, no se rió de un solo chiste. Y el tigre se bajó del escenario creyendo que él mató esa noche, que él como que se fue y fue lo más bacano. Y el pana le dijo, de que, mira, viejo, ese fue el peor acto que yo he visto en toda mi vida. Y desde ese día, de que ese comediante mainstream, que no mencionaré el nombre, no ha vuelto ahí a un show de stand-up, ni siquiera a verlo, ni nada que ver. O sea, el tigre como que le dio bola negra a todo el mundo en ese sector de la comedia. Y aquí hay una escena de stand-up más o menos, aquí en República Dominicana. Hay una Sí, escena sí, de sí, stand-up sí. Yo sé que hay relativamente el grande. Comedy Club, sé que tiene varios años que está trabajando esa área. Sí, y es ok-ish. Yo creo que tiene bastante eh, espacio para mejora. eh, y no es... I don't know how to explain it. Es que el problema del stand-up, o como yo lo veo, es que el target, o sea, el, el público al que va el stand-up es como clase media, es como el tema del rock, ¿verdad? Ujú, O sea, sí, el mismo público que consume rock, quizá el mismo público, quizá hay alguna correlación sí, ahí, sí, sí. ¿verdad? Es así. Como es clase media, media alta y para allá. Entonces, como que la gente que pasa de ser pobre a clase media, tú le pones stand-up y es como que, ¿qué es eso? O sea, porque ustedes se ríen, yo no entiendo nada. Y otra vez estamos cometiendo un error que se hace muchas veces. Hola. Pobre clase media. La clase social no tiene que ver con dinero. Y te voy a poner y en este contexto en específico. El caso de Carlos Sánchez. Su primer show de stand-up. Él hablaba de Sócrates. Tenía... Ay, ¿aló? ¿Me escuchas? Sorry, sí, yo me acuerdo. Pues decía que en la primera presentación, el primer show de stand-up que presentó Carlos Sánchez en el 2003,
pues él tenía rutinas sobre filosofía, sobre Platón, sobre Aristóteles, hablaba de las pirámides de Egipto, hablaba de los jeroglifos de Egipto. Entonces, independientemente cuánto dinero tienes o no, si tú no tienes una buena educación, si tu conocimiento de historia universal son pobres, no te va a dar risa porque no entiendes lo que están diciendo, independientemente si eres pobre o rico o no. Simplemente, si tienes cierta cultura, si tienes cierta formación, pues entonces vas a ser más propenso a consumir el stand-up comedy. A ver, voy a hacer una corrección a lo que dije. En vez de clase pobre a clase media, vamos a decir, culturalmente, si a ti por ejemplo, yo crecí en un hogar pobre, aunque la gente no lo quiera creer. Yo no sé quién no lo quiere creer. Yo quiero creer que nadie lo quiere creer. Pero anyway, yo crecí en un hogar pobre, yo vivía en Los Ríos, ¿verdad? Pero entonces mami, en toda sabiduría, qué sé yo, nos puso telecable, nos puso a ver cosas de Discovery, nos puso a ver cosas en inglés, nos puso en inglés temprano. No tuvimos computadora como desde chiquito, pero sí como de los 13 años por ahí ya había computadora en mi casa. Y así, o sea, como que ese tipo de crianza es más o menos clase media, aunque nosotros éramos pobres, ¿verdad? Entonces, en vez de... Si culturalmente tú eres clase media, tú entiendes los chistes. Culturalmente, ¿verdad? No un tema de dinero en sí, no un tema de cuánto dinero llega a tu casa, un tema de a qué tú estás acostumbrado, qué tú haces, cuáles son tus hábitos. Lo mismo que tú dijiste. Estoy repitiendo lo mismo que tú dijiste, exacto. Si tú tienes cierto nivel de... Porque es que el stand-up es mucho... mi percepción es que es como mucho inside jokes. Y si el público ha vivido más o menos las mismas experiencias, ¿verdad? Que el que está hablando, como que el chiste, en verdad, muchas veces está no necesariamente en lo que se dice, sino en lo que está detrás de lo que se dice en la rutina del stand-up. Como que la gente, como que tú dices algo y la gente entonces se teletransporta para atrás a un momento de su vida que le pasó algo así o algo similar y ellos pueden extrapolar y decir, ¿qué diablo? Sí, eso fue muy gracioso, en verdad. Más o menos eso. Digo yo, no sé. Yo tengo amigos que hacen stand-up que voy a ver si lo invito, no creo que venga. Pero sería chulo y voy a ver si le digo a Elías. De verdad no creo que venga. Pero voy a ver si le digo para que venga la próxima semana. Elías fue el que participó en America's Got Talent. Sí, exacto. O sea que no creo que venga porque ya él es famoso y Bueno, pero... Lo voy a ver. O a David Melaza, hay un par que se llama David Melaza. Yo lo conozco, Davidcito, el hijo de Víctor Tavera. Él tocaba el teclado, no sé si sigue tocando. Ese pana es la vaina más multitudinaria que yo he visto. ¿Él está haciendo stand-up comedy? Sí. Yo no sabía. Yo llegué ahí a un show de él. De hecho, yo llegué a participar musicalmente con David Melaza. Él ha sido muy multifacético. Él sí. Tocaba en mucha banda. Él tocaba en 3 Vales Son, de una que recuerdo. Qué heavy. Ey, deberíamos invitarlo. ¿Sabes qué? Vamos a ver si lo consigo. Entonces, ¿cuál es el tema de David Melaza? El stand-up comedy. No, sí. El pan es súper multitudinario. Yo creo que él incluso está en... Hay una, vamos a decir, revista online, un sitio web que se llama Qué Difícil. Y tengo entendido que él escribe para Qué Difícil también. No sabía. Entonces está eso, el pana es músico, el pana hace stand-up. Yo sé, él y yo coincidimos en la universidad, somos contemporáneos más o menos. Él estaba en la Pucamaima, no recuerdo que estaba estudiando, pero hablando de lo polifacético que es, también estudió en la universidad y me imagino que ejercerá, no lo sé. Ahí yo no sé esa parte. Pero el pana es bien carismático y bien funny. Entonces, con lo del stand-up comedy, en la escena aquí, yo entiendo que hay unos personajes muy chéveres. Yo entiendo que pudiera mejorar. Pero, aunque a mí no me gusta decir esto, el público es gran parte o sea, el público tiene que estar en contexto para poder consumir el producto. Vamos a decirlo así, ¿verdad? Uh-huh. Eso creo que lo establecimos. Entonces, no sé, hay un tema medio jodón. Ellos intentaron incluso ir a Punta Cana
abrieron un comedy club en Eso Punta fue una buena Cana. idea. No sé por qué no habrá funcionado. Ah, bueno, porque en Punta Cana hay muchos turistas y muchos turistas están acostumbrados al stand-up. Yo creo que si ellos logran abrir en Punta Cana o stand-up y hacerlo en inglés, es una idea que va a valer mucho dinero. Y te hago un paréntesis ahí para decirte por qué digo eso. Yo sigo un podcast que se llama el podcast de Pantelis. Ellos dicen, es el único podcast en inglés que es en francés. Es de Montreal el podcast, por eso tiene Ese fue sentido. el donde salió la chica. Sí, ellos fueron que entrevistaron a Hélène Boudreau, la de la putofobia. Ey, véanlo, al final, spoilers, ella enseña. Bueno, no enseña, en verdad, ella la censura. Bueno, pues ese panita que la entrevistó, él hace stand-up comedy, vive de eso, es un artista de stand-up comedy. Y él cuenta que él estaba en la ciudad de Nueva York y fue a un show de stand-up comedy y vio la presentación y dijo, esto es horrible, es pésimo. Y le preguntó al pana cuando bajó, Montro, ¿tú vives de esto? ¿De qué tú vives? Porque esto estuvo muy malo. Y el panita lo cogió chilling y le dijo, Montro, yo lo sé, que esto es malo, pero yo vivo de esto. Yo lo que hago es que yo me voy con 4 Panamá y hago giras alrededor de Nueva York. Va a estados como New Jersey, New Hampshire, que está relativamente cerca, 8 horas y media, 9 en carro. Y va para pueblitos pequeños, donde la gente consume ese tipo de cosas. Que va a un bar a tomarse una cerveza y está un stand-up ahí, ni se ríe, pero son pueblos que no hay más nada que hacer. O quedarte en tu casa viendo Netflix o ir al show de la esquina. Y que hacen hasta $10,000 al mes en eso. Entonces lo digo porque el público angloparlante de Estados Unidos y de todos esos países europeos, los mismos canadienses que van mucho a Punta Cana, quien sea que venga de Estonia, de Lituania, de Rusia, de Bielorrusia, inglés es un idioma internacional y están acostumbrados a consumirlo. Si hacen stand-up en Punta Cana en inglés, fíjate, te lo digo, que va a ser una idea bien lucrativa. Bueno, me imagino que hay más nuances ahí en ese tema, porque, o sea, que seguro los bienes raíces en Punta Cana son caros, rentar un espacio ya tiene que ser caro, allá ilegalmente ellos cobran todo en dólares, y un reguero de cosas. Entonces, habría que ver qué es lo que. Pero sí, yo creo que, o sea, yo creo que el stand-up comedy está como pudiera ser más para allá, o sea, pudiera ir más lejos todavía, pero hindsight is 2020. Yo no estoy metido en ese mercado, así que yo no. Ok, ese anglicismo yo no lo entendí tampoco y me imagino que el público Sorry. tampoco. Hindsight is 2020. ¿Qué quisiste tú decir? eh, ok, la frase es como que cuando tú miras las cosas en retrospectiva, tú ves todos los aspectos, porque ya pasó. Ujú, Entonces, mirar en retrospectiva, tú tienes una visión 2020, ujú, que ya pasó. Ya tú estás fuera de ese contexto y tú lo estás viendo desde afuera, ¿verdad? ujú. Entonces, hindsight is 2020, lo que significa eso, como que, hey, es como no se puede llorar por la leche derramada. Ujú. Como que, hey, ya pasó, lo que queda es aprender de lo que ya pasó y no lamentarse porque en el momento tú no sabías, pero ahora ya tú sabes, ¿verdad? Ujú. Entonces, porque es muy fácil tú decir, hey, debieron hacer tal cosa, o debieron hacer tal cosa, o debieron tomar tal decisión, pero en el contexto, con la información que se tenía, esa fue la decisión que se tomó. Y tú pasaste el Pero está umbral. bien, pero en Eso el tú puedes futuro, decir. lo intentaron en Punta Cana, no funcionó, pero me imagino que intentaron llevar a Punta Cana justo lo que tienen en Santo Domingo. Lo que te estoy diciendo es una idea distinta. Lleven el stand-up a Punta Cana, pero háganlo en inglés. Y me Ya mandan mi sabes. cheque. A lo que están escuchando, entonces nos toca un 30%, si aplican la idea. Nos toca un 30%, no sé, en vez de ese número. Porque nosotros somos los de la idea, ¿verdad? Ujú. Tiene que tomar una comisión ahí. Y yo sé que es normal que muchos digan, bueno, yo hablo inglés, pero lo hablo con acento, la gente no se va a Ujú. reír.
Y te puedo mencionar el caso puntual de Montreal, que lo tengo aquí al lado, en mi caso que tengo más cercano. Los ingleses de Montreal, y repito, aquí en Canadá se dicen inglés y francés entre ellos. Lo que hablan, los canadienses que hablan inglés son los ingleses y los canadienses que hablan francés son los franceses. Los ingleses en Quebec, donde el francés es la única lengua oficial, para poder abrirse mercado empezaron a hacer comedia en francés. Y su temor al inicio es que, bueno, es que el francés yo lo hablo con acento. Y los mismos franceses le dijeron, sí, pero yo te entiendo. Si tus chistes son graciosos, son buenos y ya está. Si son buenos, me río y me importa un bledo que tengas un acento. Lo mismo con ustedes. Son dominicanos, el inglés no es su idioma natal, no es su idioma materno, pero si el chiste es bueno y si se entiende, se entiende. O sea que denle para allá y háganse de mucho dinero. Exacto. Entonces, ya saben, le voy aquí abajo, va a salir la cuenta de Banco del Popular para el podcast del Tori Ray. Por favor, depositen ya, desde que empiecen a facturar en dólares, solo en dólares. Y para cerrar con el tema del podcast de Pantelis, quiero conectar con algo que tú mencionaste hace 9 minutos y 36 segundos, que era el tema de Elías, que tú decías, Elías ya salió en America's Got Talent, él no va a querer venir porque ya es famoso. En el show... No, es súper relajante, él parece súper humilde, quizá el venga, ¿no? Pues quería decir que Pantelis, esa persona de la que he venido hablando los últimos 7 minutos, él fue entrevistado en el podcast de Joe Rogan. Y eso, él lo presenta como su carta de presentación. Él estaba haciendo una historia de un empresario artístico que le ofreció una suma determinada por una gira de 6 presentaciones. Y cuando él vio el monto que le estaban ofreciendo, él dijo, pero ese monto es por cada show o por el total. Y dijeron, no, por el total. Y dijo, pero ¿cómo tú te atreves a ofrecerme tan ching? Yo salí en el podcast de Joe Rogan. Entonces, en ese orden de ideas, Elías puede tener la oportunidad de decir, tú me vas a ofrecer a mí solamente $3,000 por ese show, pero yo salí en el podcast del Tori Ray. Ya sabes, yo lo voy a mandar, yo ni lo voy a invitar, yo lo voy a mandar, mira Elías, chequéate eso, y si él tiene tiempo y lo ve, seguro va a decir, diablo, sí, es verdad, yo debería, seguro viene o lo que sea. Pero ya, entonces, siguiendo con el tema, yo voy a gestionar, porque es que, I don't know, no me gusta prometer vaina porque después ahorita no la cumplo y después me siento mal. Pero vamos a ver si traemos a Melaza y a Elías en 2 episodios separados. That would be cool. Ya nada más nos quedan 5 capítulos de esta temporada, después de que ellos averigüen. Oye, hablando de temporada, hace más de un año que empezó la segunda temporada de entrevista a los developers. ¿Cuándo va a terminar esta segunda temporada? ¿Verdad? Esa es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos una lista de gente que son como 26. Y de ahí creo que hemos entrevistado como 13 o 12. Y como 13, sí. Incluso 13 o 12. Y hubieron gente que no están en la lista que se entrevistaron. Dice aquí el público, está diciendo que se dice hubo, no hubieron, dice el público. Sí, verdad. Yo no sé, yo hablo feo. Entonces, no sé, en verdad, no lo he pensado. Nosotros necesitamos conseguir a mi Memphis, Sí, que a a Perpiñán, Perpiñán, y a Ahmed Mohamed, Felipe, ay Dios mío, ojalá que no oiga eso. Felipe Gavilán. A Felipe Gavilán, que tú, sí, amigo tuyo, tu BFF, no BFF seguro, pero un amigo tuyo, me acuerdo, sí, estábamos en miras para entrevistarlo. Y hay nuevos talentos que están ahí en la farándula, que estoy pensando que quizás valga la pena entrevistarlos o lo que sea. También, o sea, no sé. Y algo interesante también es que Edu y o sea, las entrevistas, la idea de las entrevistas faranduleras, al final, un proyecto de Rey Delto, empezó con Rey Delto.
Y él Bueno, no pero se dio el permiso para hacer la inició segunda temporada. de mi iniciativa, pero un proyecto de la comunidad, igual que el proyecto de Developers, es un proyecto que inició de ti y es un proyecto de la comunidad que ahora yo estoy dando seguimiento. Ese, ey, como que le intercambié. Me hubiera gustado haber iniciado un diálogo con Leonardo, porque Leonardo está haciendo un muy buen trabajo precisamente haciendo eso, entrevistas a developers. Él entrevistó a Andrés Santana, dominicano que trabaja en Amazon, entrevistó a Nazaret, dominicano que trabaja en Google, y ha hecho muy buenas entrevistas. Y me hubiera gustado, para hacer un esfuerzo coordinado de comunidad, haberlo conectado con el trabajo que Toribio y yo hemos estado haciendo. Eso hubiera podido ser la La tercera, tercera la tercera temporada. Sí, temporada. en verdad. Sí. Y probablemente ahora que está activo Leonardo, probablemente no sería bueno No. hacerle competencia, ¿no? Porque no tiene sentido, son la misma comunidad. Yo no Euribel, lo vería como, sí. yo no lo vería como competencia como tal, pero I don't know, porque no, I don't know, creo que las entrevistas que le hace tienen un enfoque un poquito diferente, creo, no sé, es como más de, hey, por ejemplo, yo vi una que era con un pana de la de Hey, que era, hey, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se maneja el tema de impuestos para gente que trabaja en remoto? Y cosas así, no sé. Sí, pero las entrevistas a developers, como la que le hizo a Eury, la que le hizo a Nazaret, son entrevistas muy buenas, pero al final, digamos que la misma idea, ¿no? De que la gente conozca la trayectoria, un poquito el lado humano. El estilo se lo da a cada quien. Yo el estilo que le quise dar la primera temporada fue un estilo tipo farándula, que de hecho creamos el concepto de farándula tecnológica. Es un concepto que en ese momento era fresco, novedoso, que lo popularizó Santiago Matías, lo retomó el Mañanero. Tuvo sus luces y sombras, a algunos no les gustó y el hecho de usar ese esquema urbano fue el que causó que muchas personas emblemáticas de la comunidad decidieran desertar y declinar la invitación que le hicimos. Es por eso que decidimos que otra persona con otro esquema, con otro estilo, retome la segunda temporada para que la comunidad no se pierda de las disertaciones de esas personas. Pero ha avanzado mucho. Leonardo consiguió, como te dije, a Andrés, que decía yo que es un dominicano que trabaja en Amazon, y de Nazaret, que Nazaret apenas tiene 3 meses, 2 semanas y 4 días trabajando en Google. O sea que recientemente entró y ya pudo conseguir la entrevista Leonardo. O sea que está haciendo muy buen trabajo. Siguiendo con eso, voy a comentar un poco sobre la entrevista con Nazaret, que es la última que publicó, salió hace apenas 4 días. Hoy, 1 de mayo, cumple 4 días que salió esa entrevista. Me pareció bastante interesante, muy, digamos, motivadora. Él decía, y Leonardo estaba socializando en ese sentido, de que Leonardo decía, hoy día es más difícil lograr lo que tú lograste, de irte con una empresa que te pague todo para vivir en Estados Unidos, por el tema del trabajo remoto. Entonces, Nazaret lo planteó de una perspectiva diferente. Él dice, no, ahora hay más oportunidades de conseguir un trabajo en Estados Unidos por el trabajo remoto. Entonces, Estoy totalmente de acuerdo, en verdad. Eso es cierto. Tú ahora, y más con el tema del COVID, o sea, con el tema de la pandemia, como que empresas que nunca en la vida, que todo era, tiene que ser on-site, yo tengo que tener a mi tigre aquí para yo verlo atrás del hombre, preguntarle cómo vamos, ya están abiertos tanto a esquemas híbridos como a esquemas de, vamos a darle y vamos a hacerlo así. Yo lo he visto, o sea, empresas en Los Ángeles, en el Valley y todo eso, ya están abriendo a tema de trabajo remoto. Ahora mismo, empresas como Microsoft, quizá no tanto, pero muchas startups, pero startups de renombre, ¿no? No startups que aparecieron ayer, no. Startups que tienen años ya trabajando, que ya están facturando y que funcionan y tienen sus procesos, ya se están abriendo al tema de trabajo remoto. O sea, el, ahora mismo el que no está trabajando por una empresa de afuera, desde aquí, o porque no puede por tema de skills o porque no quiere por cualquier tema personal. Pero si tú tienes el talento, aplica.
Claro. porque lo que más hay es empresas remotas contratando gente ahora mismo. Sí. Y otra cosa que quiero mencionar, un tema profundo, volviendo a la filosofía, la teología y el sentido de la vida, conectando con lo de Nas, algo muy interesante, un caso de éxito, es la historia que él estaba diciendo. Estaba diciendo Nas que él creció en un sector de la ciudad capital desfavorecido, donde había muchas personas que se dedicaban a delinquir, incluso gente muy cercana a él, compañeros del colegio de él, pues se dedicaban desde temprana edad a delinquir y a irse por el mal camino. Y él dice, según su testimonio, que él no tomó el mal camino porque él creció en el seno de un hogar religioso. Y digo que es un caso de éxito de la religión. Hay muchas personas que no tienen ninguna creencia religiosa y hablan mal de las religiones, que dañan a las personas, dañan a las sociedades y tal. Eso es un buen ejemplo de una narrativa, cualquier que sea tu narrativa, que el universo es tu Dios, que el sol es tu Dios, cualquiera que sea tu narrativa, si te funciona y te hace ser una buena persona, es un ente de bien. Entonces, fíjate cómo esta persona se desarrolló, se estudió, y siguiendo con eso, ya él dice que ya después que logró estar en Estados Unidos, que ya estaba en una empresa bien grande que se llama Red, que fue quien le hizo los papeles, llegó un momento donde ya él no podía crecer más, digamos que ya llegó al tope, y quería ya explorar otras empresas. En la iglesia en Estados Unidos, durante un culto, conoció a un reclutador de Google. Y fue Oh, wow. mediante esa vía que finalmente llegó a Google. Holy O shit, qué sea que... habla. That's really cool. Hey, sí, yeah. sí. Bueno, yo creo que lo que importa es tú tener una estructura, tú tener una, tú tener valores, y tú tener una estructura y tú tener una como, como principios, como una serie de reglas de pulgar, vamos a decir así, Sí, como, ok, mira, estos son los axiomas por lo que yo rijo mi vida. Y entonces, eventualmente, con consistencia y teniendo eso así, ah, tú simplemente, no, ya viviendo así, tú como que vas a tener una vida más tranquila y plena. Y si tú quieres lograr algo, es tema de tú poner el esfuerzo y de ver cuáles son las opciones que tú tienes frente a ti y cuáles, tú comienzas como desde el final y tú dices, ok, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer para yo llegar al siguiente paso lógico que me acerque un chin más a eso que yo quiero lograr? Y Nazaret, aparte de todo, es una persona muy, el pan es súper como, él es como metódico y como muy, no sé muy, cómo, muy qué sé yo, enfocado. ajá, exacto, muy enfocado, él es súper enfocado, él es un pana, o sea, una vaina ridícula de enfocado, porque es como, este tipo es humano, de verdad, o sea, el tipo es súper enfocado, o sea, él como que, ya, se sienta y se tiene que durar 4 horas sentado en la misma posición, mirando una cosa para poder entenderla, él lo hace. Entonces, de tener, y ese enfoque, eso es, no necesariamente, hay un término que es de que automotivación, pero no es automotivación, es como, en inglés se dice driven, como, o sea, no es motivado, es driven, que no sé cómo se dice en español, pero es como que tú sabes lo que tú quieres y a veces tú no vas tan motivado en tú hacer lo que tienes que hacer, pero como tú estás driven a que eso es lo que tú vas a conseguir, tú lo vas a hacer aunque tú no te sientas en la mejor, en los mejores de los ánimos para tú hacerlo, ¿verdad? Ujú, Entonces, sí, o sea, el pana vive la vida así, como ujú. que dice, voy a correr un maratón, voy a correr un triatlón. Oye, lo Voy hace. a viajar el mundo, a ser un nómada digital, que fue algo que él hizo. Él empezó a viajar por Sudamérica, siendo un Ah, nómada ya sí digital. me acuerdo de esa historia, sí, eso fue muy funny. Pasaron un par de cosas random por ahí.
Sí que lo hizo. Sí, para otro video hablamos de lo que le pasó en Sudamérica. Así es, Pero la idea es esa, ¿no? de Nazareno. Y quiero terminar la idea diciendo que así incluso hay gente que diga, no, tuvieron suerte. Andrés que trabaja en Amazon y Nazaret que trabaja en Google tuvieron suerte. Suerte. Simplemente trabajo duro. El mismo Andrés también narraba cuando él estaba preparándose para estudiar para Amazon. Él ni siquiera tenía internet en su casa. Y él se ponía a bajar documentos en la oficina para cuando llegaba a su casa sin internet, estudiarlos. Mami hacía eso. Yo le decía, mami, tengo una tarea de tal cosa. Y ella iba y me lo bajaba, iba donde unos padres y decía, ay, tú me puedes imprimir tal cosa. Y me llevaba así un folder como con 20 páginas de vaina, de que toma, mira, para que haga tu tarea. Y yo, qué heavy. O sea, eso es chulo. Ok, yo he tirado el argumento de la suerte. No es solo suerte, no, eso no es verdad, que solamente con suerte tú vas a hacer lo que tú quieras. Pero sí hay factores que uno no controla, Sí, pero sí, definitivamente es eso no una le ecuación. resta todo. Sí, realmente Exactamente. hay un factor aleatorio. Por ejemplo, el mismo Pero el caso aleatorio de es... Nazaret, de encontrarse a un reclutador de Google en tu camino. Eso ya digamos que es aleatorio. Eso es No, cierto. pero el resultado, o sea, independientemente de que fuese a Google o fuese a otro sitio, el resultado de que él iba a trabajar en una empresa grande o iba a conseguir un trabajo que le iba a pagar sumamente bien o que iba a ser súper genial, eso iba a pasar porque eso era para lo que él estaba trabajando. Sí. Que haya sido Google lo fortuito, lo random de la cosa, ¿verdad? Ujú. Y la vez que yo he dicho como que, hey, mira, aquí hay un factor de suerte. No es diciendo que el factor de suerte es el único factor. Claro, no, claro. Yo generalmente lo digo más como de que, porque hay gente que se esfuerza mucho y entonces vive con la frustración de, mierda, yo me esfuerzo mucho y no consigo nada. Y es como que, bueno, tiene que ver cómo es que tú te estás esforzando y tú tienes que ver el contexto en el que tú estás y cómo que tú te estás moviendo, ¿verdad? Y sí, de la manera que tú te estás esforzando en esta cosa específica, en el contexto que tú estás, tú vas a necesitar un súper golpe de suerte para que eso se pegue o para que esa cosa se pueda seguir por ahí, Ujú. Y ¿verdad? trabajo arduo y consistencia. El mismo Nazaret estaba diciendo que cuando él estaba buscando una empresa para trabajar en Estados Unidos, él aplicó a 30 empresas y él hizo la salvedad de que él apliqué solamente a 30 empresas. Y él lo puso en contexto, porque él lo dijo, solamente 30. Digo, bueno, es que la mayoría de los amigos que tengo que han logrado ser contratados por una empresa de Estados Unidos, ha aplicado al menos a 200 empresas. Exacto, exacto. Entonces, a lo que voy. Sí hay como un sprinkle de suerte, pero si tú trabajas arduamente, puede que tú consigas lo que... Yo sí te puedo decir algo. Si tú no haces nada, tú no vas a conseguir nada. Eso yo sí te lo puedo asegurar. Y mientras más tú trabajas, más suerte tú tienes. Mira qué cosa. ¿Verdad? Como que es proporcional. La oportunidad es preparación. ¿Cómo era? Había una fórmula. Era como que cuando la preparación se encuentra con... Porque, por ejemplo, si él hubiese conocido a ese reclutador de Google y no tuviese preparado con sus skills, con sus habilidades de programar, de nada le hubiese servido conocer al reclutador de Google, ¿verdad que sí? Ujú. Entonces es como que cuando su preparación y esa oportunidad se encontraron, ¡páquete! Ahí ya el siguiente paso era el siguiente paso lógico y ya ahora él está en Google, por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces sí, aunque haya un aspecto de suerte, si tú no haces nada, yo te aseguro que tú no vas a conseguir nada. Eso no es verdad, eso no va a pasar. Pues ya llegó Joe Rogan, que va a grabar aquí en el estudio de nosotros. ¿Qué palabras tienes ya para despedir este episodio número 20 de este podcast? No, nada, eso mismo. Hey, sigan esforzándose, pero entiendan que o sea, hay que tener un balance. Tú tienes que estar feliz ahora. Tu felicidad no va a llegar en el futuro porque tú conseguiste un trabajo bacano en el futuro. Tienes que estar feliz ahora. Y si tú quieres conseguir un trabajo bacano, esfuérzate y tú lo puedes conseguir. Pues ya, pero puede que no, pero puede que sí. Entonces, no se frustren y chilen y hagan como hizo Nazaret.
Yo al título de este podcast le voy a poner podcast de aguacatico y luego me voy a inventar qué otra cosa. Yo siempre pongo tres cosas. Siempre pongo filosofía y nutrición, comunismo y café. Yo voy a poner podcast de aguacatico y stand-up comedy, por ejemplo. Es para que lo encuentren, obligado. Cada vez que busquen podcast de aguacatico en Google le va a salir este episodio. Bueno, yo lo voy a decir a Lidia y a Víctor. Sí, ok, cool. Awesome. Bueno, pues nada, gracias por escuchar este podcast o de verlo si lo vieron en el YouTube. Nosotros tenemos un Instagram donde nosotros ponemos ahí cosas que pasan tras bastidores. Ahí si quieren ser fans, super fans y ver qué pasa detrás de cámara, entren a podcast.tori.ray en el Instagram. Pues nada, nos fuimos. Bye.